Muy bien, pues vamos a continuar. En videos anteriores estuvimos trabajando con la parte de scripting. Eh, en este video vamos a enfocarnos un poco ya a cuestiones más específicas acerca de lo que yo puedo hacer con los scripts. ¿Sale? Regresando a nuestro ejercicio, nosotros teníamos a nuestro personaje principal, básicamente que es este. Este personaje es el que al cual yo le agregué un script, le agregué datos y los estoy configurando. ¿Sale? Vamos a hacer una pequeña modificación al script. La primera modificación que vamos a hacer es que yo quiero que este objeto, este GameObject, se mueva, no solamente cambie de posición, sino que se anime el movimiento que se está realizando, ¿ok? Entonces voy a comentar el transform que había puesto originalmente y voy a aprovechar este momento para platicarles de una parte muy importante de los scripts. En realidad los scripts utilizan pues una base del conocimiento del paradigma orientado a objetos, una técnica de programación que se utiliza actualmente en casi todos los lenguajes de alto nivel. Eh, Dentro de este paradigma orientado a objetos o programación orientada a objetos hay un concepto bien interesante que es precisamente el concepto de los atributos de un objeto. En este caso, por ejemplo, para mi objeto personaje, que es este que tenemos aquí, para mi objeto personaje, pues en realidad yo tengo varias propiedades, ¿no? De hecho, como las visualiza arquitectónicamente Unity, es que este objeto está compuesto de estos componentes, el componente transform, el componente sprite renderer, el componente hello world. Y yo puedo agregarle nuevos componentes a mi objeto según como yo los necesite. Entonces, lo que hicimos aquí, si se dan cuenta, es aplicar una variable que se llama transform local position. En realidad no estamos creando nada nuevo, más bien lo que estamos haciendo es accediendo a este componente que se llama transform. Este componente que se llama transform tiene posiciones, rotaciones y escalas. Entonces, al ponerle aquí precisamente transform.localPosition, lo que realmente estoy haciendo es diciéndole, oye Unity, quiero acceder de este GameObject a su componente transform. Puedo acceder directamente a su componente transform porque el script se encuentra en el mismo objeto. Si yo quisiera acceder al transform de otro objeto que no sea en donde yo estoy corriendo mi script, entonces es otro rollo, es otra forma de hacerse totalmente diferente que vamos a ver un poquito más adelante cómo trabajarla, ¿no? En un módulo posterior. Por el momento me interesa que ustedes entiendan que el script en el objeto que se está corriendo yo puedo acceder a cualquiera de los componentes que se encuentran en el mismo objeto. La forma de hacerlo es precisamente con el método getComponent. Yo le pongo getComponent y entre menor que y mayor que voy a escoger la clase, el tipo de componente que quiero. En este caso, por ejemplo, yo le pongo getComponent transform. Entonces aquí le pongo transform. Perfecto. ¿Sale? Le pongo punto y entonces ya estoy accediendo al componente que en este caso me interesa modificar. Y de aquí yo ya le pongo local position. ¿Sale? Y ahora en vez de hacerle una asignación, de ponerle igual, voy a hacerle una suma. Entonces le voy a decir, oye, de la posición en la que encuentras, quiero que te muevas un poquito a la derecha. ¿Cómo hago eso? Fácil. Le voy a poner entonces local position más igual a new vector 3 .01f, 0,0. ¿Sale? Entonces lo que estoy haciendo es, lo que en realidad estoy haciendo es esta instrucción transform.localPosition es lo mismo que esta instrucción.
La única diferencia es que digamos que esta es una forma, un atajo, una forma corta de accederlo, y esta es la forma, digamos que más específica, en la cual yo puedo obtener el transform y otros objetos, otros componentes. Podría, por ejemplo, si yo le agrego un componente físico, acceder al componente físico de este GameObject y alterarlo programáticamente. Esa es la técnica que ustedes siempre van a seguir cuando usan scripting. O sea, cuando usan ustedes scripting, tienen constantemente que estar accediendo a diferentes componentes, editar esos componentes programáticamente y ver el resultado que se tiene. En este caso estoy accediendo al componente transform, le digo local position y súmale a la posición actual esta nueva, digamos que incremento. El resultado es que cuando yo corro el juego, lo que voy a estar viendo es que el objeto se empieza a animar, o sea, se empieza a mover. Y yo estoy controlando la velocidad de movimiento por este factor. Si yo le pongo punto 1 en vez de punto 0,1, pues evidentemente se va a mover más rápido. ¿Sale? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es precisamente alterar la posición. Y como ya también habíamos platicado, el update, como se está ejecutando 70 veces por segundo, pues me está dando una velocidad súper rápida a la que se está moviendo. Entonces a lo mejor si yo quisiera algo intermedio, podría escoger .05. Inclusive puedo hacer que el objeto rebote en la pantalla. ¿Cómo podría hacer que el objeto rebote en la pantalla? Bueno, pues una forma de hacerlo es poner aquí un condicional. Si ya llegó a una cierta velocidad, entonces invierte la posición, la velocidad o el incremento, el vector de incremento del objeto. Entonces, para lograr eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una variable que es un vector 3, que le vamos a llamar precisamente incremento, y que se va a incrementar con este valor. ¿Sale? Ok, entonces creo mi variable vector 3, que es el incremento. Me voy al start, que es ahí en donde se inicializan los objetos, y le pongo incremento. Tiene que ser igual a un nuevo vector .005f00. ¿Sale? Y del otro lado, entonces en vez de incrementar este nuevo vector, incremento el vector que se llama incremento precisamente. Y ahora sí hago un if. Voy a poner un if y le voy a preguntar, oye, si incremento en su campo X ya es mayor o igual a 5.5, entonces quiere decir que ya llegué al margen derecho. Lo que debo de hacer es ahora hacer que se mueva hacia el otro lado. Para hacer que se mueva hacia el otro lado de una forma muy fácil y muy sencilla, lo que voy a hacer es multiplicar este vector en su campo X por -1. ¿Sale? Entonces lo que estoy haciendo, esta operación matemáticamente es una multiplicación por un -1. Geométricamente o gráficamente esto le llamamos un flip. Estoy haciendo un flip en el eje X. Entonces en vez de que si se estaba moviendo a .05f, ahora se va a estar moviendo a menos .05f. Entonces lo que estoy haciendo es invirtiendo la dirección a la cual se está moviendo el objeto. Ok, entonces cuando esto, lo que va a suceder por lo tanto es que se define una variable incremento, se inicializa en .05, se pregunta si ya es mayor a 5.5, como no va a ser mayor a 5.5, se va a ir incrementando, pero cada incremento obviamente va a estar moviendo el objeto. Bueno, aquí en realidad no me interesa el, el incremento, porque el incremento nunca se mueve. El que se está moviendo es el transform.localPosition. Entonces ahí sí, eso es lo que me interesa. Si el transform.localPosition en X llega a 5.5, pues entonces, pues bye. Nos regresamos. Y para terminar también puedo imprimir en un log precisamente este local position para ir viendo cómo se va incrementando o moviendo el factor que estoy modificando aquí. ¿Sale? Entonces corro el juego. Entonces llega a un cierto borde y rebota. ¿Sale? Como no tiene borde del otro lado, se va a pasar. Se va a ir.
Pero también algo interesante es que en la consola yo estoy viendo todos los movimientos, estoy viendo desde que empieza en el 0 hasta cómo se va incrementando, punto 1, punto 2, punto 3, etcétera, etcétera, hasta que llega ¿cuál? Al 5.5, que es más o menos por acá. Aquí ya se pasa y entonces voy de regreso, 4.9, 4.9, etcétera, etcétera. Entonces aquí ya voy viendo cómo ya va de regreso, ya aplicó el rebote, ¿ok? Bueno, pues entonces con esto terminamos la parte de scripting. Recuerden que es muy importante que ustedes identifiquen los componentes con los que están trabajando en su GameObject para que los puedan obtener y programáticamente editarlos, ¿sale? Gracias, nos estamos viendo.